Tu mente se queda en blanco siempre que estás frente a un público. Te sudan las manos, no sabes qué decir, te entra un miedo terrible cuando tienes que hablar frente a un grupo de personas. Pues si ese es tu caso, entonces quédate en este video, porque es el indicado. Realmente, yo siempre digo que el miedo es natural, de verdad, es muy natural. Es de las pocas cosas que son normales, porque tienes que entender que esta vida tiene dos caminos, el miedo o el amor. El miedo es el diablo, el amor es Dios. Entonces, como bien sabemos y por lógica, no vamos a seguir al diablo, que es el enemigo. Vamos a seguir al amor, que es Dios. Y Dios no es vergüenza, Dios no es miedo. Entonces tienes que captar esto, que es un mensaje potente. Cuando tú entras en miedo, en vergüenza, no estás vibrando desde la sintonía de Dios, sino desde el enemigo. Y el enemigo quiere que tú fracases, el enemigo quiere que te rindas, el enemigo quiere que no hagas nada bueno con tu vida. Por lo que en este video te voy a enseñar cómo realmente debes dominar ese miedo y superarlo. ¿Cómo lo vas a superar ese miedo a hablar en público? Porque uno de los grandes miedos del ser humano es hablar en público. No pueden hacerlo. Es como si algo tan fuerte les frenara, lo cual es un error terrible. Porque cuando tú no estás enfrentando todos los días tus miedos, cuando tú no te lanzas a la acción, vives tu vida paralizado. Y el parálisis no te lleva a nada bueno. Hay una buena frase que dice: el parálisis por análisis es así. El análisis causa parálisis, ¿me entiendes? Porque si estás analizando un montón de veces las cosas en tu mente, te imaginas cosas que no son, te imaginas cosas que nunca van a pasar, y eso es un gran error. Así que, para empezar, yo soy Brandon Díaz, un joven emprendedor de 21 años, estudiante de economía y creador de contenido sobre desarrollo personal, porque considero que esta es una temática importantísima y realmente quiero ayudar a todas aquellas personas, jóvenes más que todo, que se encuentran perdidos, porque alguna vez yo fui esa persona. Alguna vez, hace un par de años, yo estaba saliendo del colegio, no sabía qué quería estudiar, no sabía a qué me quería dedicar, no sabía qué hacer con mi vida prácticamente. Y eso me llevó a crisis existenciales, eso me llevó a la destrucción, a la perdición, a hundirme en fiestas, en alcohol, en mujeres. Y eso no era para nada bonito, te lo puedo asegurar. No es nada agradable hundirte en todo eso. Al principio lo disfrutas, te causa placer, pero llega un momento en que te lleva a la destrucción, a la autodestrucción, a sentir un vacío inmenso dentro de ti. Y ese vacío que vas a sentir si sigues ahí es uno de los dolores más grandes que existen en el mundo. Aparte de perder un ser querido, aparte de terminar una relación de años, es un dolor terrible sentirte vacío, tenerlo todo aquí en el mundo material, porque en mi caso, por ejemplo, yo puedo decir que lo tengo todo, pero eso no implica que yo sea feliz, porque la felicidad viene del propósito que te mueve a diario, de tu misión en la vida, de eso que te complementa, cuando sientes que tu vida realmente tiene un sentido, que estás sirviendo a muchas personas, cuando tienes un significado tan grande que nadie te lo puede quitar. Así que, como te digo, ese soy yo. Estaba hundido en fiestas, alcohol y mujeres hasta que me di cuenta, toqué fondo y dije: no, basta, yo no puedo seguir aquí, no es lo que me merezco. Porque si tú sabes lo que te mereces, no te vas a quedar ahí, no te vas a estancar, no vas a caer, no te vas a dejar jalar por tus amigos que te quieren llevar a la perdición, a la hundición, a la destrucción. Así de sencillo. Así que, este soy yo. Y en este canal ayudo a ese tipo de personas que realmente se sienten perdidos, no saben qué hacer con su vida. Porque hoy en día, después de muchos años, me siento completo, feliz. No tengo una vida perfecta, nadie la tiene, nadie se libra de los problemas, obviamente, pero aquí estamos, ganando aquí, en la mente, porque la mente no es todo, así de fácil. Y de eso te quiero hablar en este video, de la mente también, porque tanto el amor como el miedo empieza aquí. Tienes que entender que en esta vida todo es mental, todo, absolutamente todo. Todo lo que ves y tocas no es real.
es una ilusión que te muestra tu mente. Lo que es real es lo que hay después de la muerte. Pero esto de aquí es una ilusión. Parece, yo entiendo que muchos no entiendan esto, porque realmente es muy loco. Ay, pero Brandon, yo siento estas cosas que me rodean. Yo puedo verlas, puedo escucharlas, puedo tocarlas, todo. Sí, lo sé que puedes hacerlo. Yo también lo hago. Pero no te llenan. Si la verdadera felicidad viniera de las cosas materiales que te rodean, eso es real. Lo que te llena internamente, no externamente. Porque la felicidad no te la dan las cosas materiales. No digo que esté mal tenerlas, pero no todo se basa en eso. La felicidad no te lo da otra persona. No todo se basa en eso. Claro que sí una parte, pero no todo. Tienes que trabajar en ti. Y para empezar a trabajar en ti, aquí empieza todo, la mente. Tienes que dominar el miedo de hablar en público, en este caso, desde tu mente. Porque el miedo, como repito, es lo más normal. Te va a atacar todos los días de tu vida. El miedo no se elimina. Uno aprende a vivir con el miedo. Porque uno sabe que en cualquier momento de la vida va a sentir miedo. Peor si es algo nuevo para ti, que nunca lo has hecho, que implica un cambio radical en tu vida. Te va a dar miedo. Vas a sentir inseguridad. Pero tú sabes que es bueno. Por lo tanto, debes lanzarte a la acción. Obviamente no vas a hacer todo lo que te da miedo, porque no vas a ir donde un león que está con un hambre terrible y te quiere devorar. No vas a hacer eso. Claramente hay que diferenciar entre el miedo real y el miedo ficticio. El miedo real, digamos que es instantáneo, ¿no? Ese que en ese momento está pasando y es lógico. Pero el miedo irreal, el ficticio, el que casi todo el mundo lo domina, es el miedo mental, el que ellos se imaginan pero nunca pasa, el que ellos se imaginan pero es muy poco probable que suceda. Como el miedo a que te despidan, te lo imaginas pero no ha pasado. El miedo a que tu pareja te deje, te lo imaginas pero no ha pasado. Y en este caso, el miedo a que se burlen de ti o te rechacen frente a un público, te lo imaginas pero no ha pasado. Y si ha pasado, lo puedes mejorar, lo puedes arreglar, lo puedes solucionar, puedes volverte el mejor orador del mundo si te lo propones. Así que, eso, primero entendamos eso, ¿ok? Y para eso quiero contarles una pequeña anécdota, rapidito una pequeña anécdota de cómo fue mi experiencia al hablar en público al principio, porque no siempre fui así. No siempre fui este hombre que ves aquí, hablando frente a una cámara, enseñando cosas, explayándose. Nunca fui así, no siempre fui así. Aprendí a ser así. ¿Por qué? Porque dominé mi miedo a hablar en público. Hoy en día sí tengo miedo a veces, porque es natural, como repito, pero ese miedo no me domina, así de fácil. Entonces, lo primero que quiero empezar es esta anécdota rapidita. Yo me acuerdo una vez cuando estaba en el colegio, que cuando estábamos empezando a exponer, yo me acuerdo, creo que empezamos con exposiciones en 6º grado de primaria, primer año más o menos. Entonces, yo en ese momento empecé a exponer frente a un público, ¿no? Frente a las personas, que en ese momento, como te digo, yo no era así. Yo también era esa persona que tenía miedo a estar frente a un público. Yo me acuerdo bien que cuando exponía, en ese entonces, sudaba terrible, temblaba, me entraba un miedo que iba hasta mi estómago. No sé si has sentido alguna vez ese, cuando tu estómago se está revolviendo porque tienes miedo. Entonces, ahí está la vaina. Yo también era así. Yo también sufrí burla en algún momento. Una burla que quizás no me chocó demasiado, pero también la sufrí. Entonces, tienes que entender que eso es un miedo falso, como yo lo tenía aquí. Yo salía y pensaba que no lo iba a hacer bien. Y efectivamente no lo hacía tan bien. ¿Por qué? Porque siempre hay razones por las que no haces bien algo. O falta de preparación, o desconfianza en ti mismo, inseguridad. Así de sencillo. No lo haces bien, te da miedo porque no practicas y no eres una persona segura de ti. O si lo eres en otras cosas, pero ahí no. Al hablar en público no eres seguro. Entonces tienes que trabajar eso. Yo, como te digo, en 6º primaria, en toda mi secundaria básicamente exponía. Me entraba el miedo, no lo hacía bien, lo hacía terrible. Y a pesar de eso, lo hacía, pero tenía miedo. Un miedo que me dominaba y me hacía hablar terrible en público. Por lo que en ese momento se podría decir que yo era un expositor
fracasado, no hacía bien a la hora de hablar en público. Pero luego lo fui trabajando y acá te voy a dar ese paso a paso muy simple, pero demasiado práctico y efectivo si lo pones en práctica. Así que tienes que hacer esto simplemente y vas a ver durante un largo tiempo, mejor dicho. Tienes que hacer esto durante un largo tiempo y verás cómo cambia tus resultados. Así que, número uno, importantísimo, ¿eh? Los tres son importantes porque son 3 pasos que te voy a dar. El número 1 es aceptar el miedo y la vergüenza. No huyas cuando estás a punto de hacer algo que te da miedo. Acéptalo, di dentro de ti, tengo miedo, pero lo voy a hacer. Porque la gente valiente no es la que no tiene miedo, sino la que teniendo miedo se lanza a la acción, hace las cosas. ¿Entiendes? Entonces, eso, acepta el miedo y la vergüenza que te da el hablar en público. No huyas, no lo rechaces. Di dentro de ti, es cierto, tengo este problema y tengo que solucionarlo. Porque para eso es aceptar el miedo. Aceptar el miedo es para poder entender tu problema, hallar la causa raíz y solucionarlo. Para eso es. Por eso te digo que lo aceptes y no que estés huyendo siempre que tienes miedo de hablar en público. Acéptalo. Primero acepta dentro de ti, esto me da miedo, pero la próxima que tenga la oportunidad me voy a lanzar, a pesar que tenga miedo. Así deberías de pensar. No con una mente de víctima que huye de las situaciones terribles, de las situaciones malas, peligrosas, de miedo. No. Enfréntalo, es cambiar la perspectiva, la mentalidad. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que hay cosas peores que hablar en público, de verdad. El hablar en público puede ser el miedo ficticio más tonto que existe, pero la mayoría lo tiene. ¿Qué debería de verdad darte miedo? Creo yo, pero no tampoco deberías tener miedo. El perder a un ser querido. Eso sí te va a traer un dolor terrible. Te lo digo por experiencia. Yo perdí a mi madre y a mi abuelita hace un par de años. ¿Qué más? No sé, que te rompan el corazón. Créeme que enamorarte es fuerte, es muy doloroso cuando te enamoras tanto y te terminan y te dejan. Es doloroso. ¿Qué más? No sé, que te traicione tu amigo, que te enfermes, que estés a punto de morir. Todo eso. Entonces tienes que superar ese miedo a hablar en público, porque el hablar en público no es algo que te va a matar, no es algo que te va a destruir. Simplemente es un miedo ficticio mental. Por eso, entonces ahí empieza la vaina, en aceptar tu miedo y tu vergüenza, para que cambies la situación, empezando de acá. Entonces, el siguiente paso también es importantísimo, y es que tienes que entrenar tu voz, entrenar tu manera de hablar. Tu voz también es como un músculo, es entrenable, en serio. Entonces, tienes que aprender a cómo entrenar tu voz y tu manera de expresarte en público. No te digo con esto que te lances, el siguiente punto tiene que ver con eso, pero te digo que aproveches las situaciones en las que tienes que hablar con otra persona. Por ejemplo, cosas sencillas que puedes hacer para entrenar tu voz y tu manera de hablar es lo que estoy haciendo yo. Puedes grabarte un video hablando, no necesariamente lo tienes que colgar, no lo tienes que publicar en redes, pero si puedes, grábate y después analízate tú mismo, para que veas cómo hablas, para que veas cómo te expresas. Grabarte es un ejercicio poderoso, así como también lo es cuando estás conversando con tus amigos. Obviamente cuando estás con tus amigos estás en confianza, entonces trata de aprovechar esa confianza para mejorar tu manera de hablar, tu manera de expresarte. Entonces, eso también es importantísimo, aprovechar esos momentos en los que estás charlando con otras personas, ya sea 1 a 1 o 2 a 1, no sé, pero en grupo, ahí aprovechar esos momentos. Otra cosa también podría ser cuando enseñas, ¿no? Cuando de repente no sé, se da la oportunidad de que enseñes a alguien en algo, no sea matemáticas, inglés, aprovecha eso, aprovecha la manera en cómo explicas, en cómo te explayas y todo eso. Son ejercicios muy simples, de verdad pero muy simples, que así como estos hay muchísimos que tú puedes practicar diariamente, semanalmente, y vas a ver cómo eso te va a ir aumentando la confianza. El darte cuenta que poco a poco estás dominando estas habilidades que son importantes. Investiga cuáles son esas habilidades y practícalas en estos momentos que te digo. Entrénalas, mejora tu voz, tu manera en cómo modulas, cómo hablas, tus palabras, tu todo. Y vas a ir poco a poco practicando, porque eso es el entrenamiento, practicar constantemente.
lo que quieres mejorar. Ya. Y el último paso, pero también importantísimo, porque aquí está más que todo la clave, es que tienes que lanzarte a la acción, sintiendo ese miedo, sí o sí. ¿Por qué? Porque, chicos, todo lo que no enfrentas, nunca lo superas. Todo lo que no te lanzas sintiendo ese miedo, no lo logras. Te frena. Y lo que te frena no te da resultados, no te lleva a donde quieres ir. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si tu miedo es hablar en público, tienes que lanzarte sí o sí en cualquier momento a hablar frente a un público. Tienes que hacerlo, no hay de otra. Esto es importante, porque es la única manera, para mí, la solución más efectiva e importante para solucionar tu miedo a hablar en público. Y tu miedo a cualquier cosa, lanzarte a la acción. Si te da miedo hablar en público, te lanzas a hablar en público. Si te da miedo hablar con esa chica, te lanzas a hablar con esa chica. Si te da miedo, no sé, ir al gimnasio por vergüenza que te vean gordo, te vas al gimnasio y pasas vergüenza. Pero lo haces. Con o sin miedo, pero lo haces. Con o sin vergüenza, pero lo haces. Entonces ahí está la clave. Esto es importante. Tienes que lanzarte a hacer aquello que te da miedo, aquello que te causa inseguridad, vergüenza. Porque es la única manera en cómo vas a poder crear más confianza en ti. Y al crear esa confianza, ya no te va a dar miedo eso ni cualquier otra cosa tan simple. En serio, vas tú mejorando tu forma de hablar en público, lanzándote una y otra vez, te va a dar confianza en todas las áreas de tu vida. No solamente a la hora de relacionarte, sino vas a querer mejorar tu salud, vas a querer mejorar la forma en cómo ganas dinero. Y así sucede. Entonces tienes que mejorar eso. Lo sé, te lo digo por experiencia. Yo llevo años grabándome. Cuando empecé yo tenía miedo, pero a pesar de eso lo hice, porque sabía que era bueno para mí. Tienes que hacer todo aquello que es bueno para ti, a pesar que te da miedo. ¿Me entiendes? Entonces, eso es importante. Esos son los 3 pasos que tienes que seguir para poder superar ese miedo, para poder dominar tu manera de hablar en público y hacerlo. Ya haré otro video donde explico cómo hacerlo bien, pero lo primero y lo más importante es dominar ese miedo, lanzarte a la acción. Entonces, eso es. Básicamente eso sería todo por este video. Realmente, si te ha servido y realmente te importa, te invito a suscribirte, a darle like y a comentar. Suscríbete si realmente buscas superarte en la vida, si realmente quieres lograr tus metas, alcanzar tu mejor versión. En este canal hablamos de eso. Por lo tanto, eso sería todo. Nos vemos la próxima.